Bueno, vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Hoy, primeramente Dios, vamos a concluir ya con este capítulo, el capítulo 6 de Romanos. La semana pasada no tuvimos reunión, pero la antepasada estuvimos viendo la primera parte del capítulo 6 de Romanos, que trae un título en algunas Biblias, no sé si en todas, pero en algunas Biblias dice muertos al pecado. Esa es la primera parte, y la segunda parte es siervos de la justicia. En diferentes ocasiones el apóstol Pablo nos muestra que hay solamente dos posturas o dos caminos o dos situaciones en las que podemos estar. No solo el apóstol Pablo muestra eso, sino también a lo largo de toda la Biblia, incluyendo al Señor Jesucristo, nos habla siempre de solamente dos posturas. La semana antepasada que vimos esta porción de muertos al pecado, veamos que estamos muertos al pecado, es decir, ya no estamos viviendo para el pecado, sino que ahora estamos viviendo para Cristo. No hay un punto intermedio. No puedo estar medio muerto al pecado y medio vivo para Cristo. Estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. El Señor Jesús lo enseñó diciendo que solamente hay dos caminos, el angosto o el amplio, el camino espacioso. Solamente hay dos puertas, la puerta estrecha y la puerta amplia. Entonces vemos cómo siempre se nos presentan solamente dos opciones. O pues estamos con el Señor, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Si no estás recogiendo, entonces estás desparramando. Solamente son esas dos posturas o dos opciones. Insisto, no hay una posición intermedia. Lo mismo en cuanto al pecado. Estamos muertos al pecado, ya no vivimos para el pecado, ahora estamos vivos para Cristo y vivimos para Él. Y por consecuencia, lo que vamos a estudiar en esta noche es que si ya no estamos sirviendo al pecado, entonces ahora ¿a quién estamos sirviendo? En este caso a la justicia, que es el título que lleva esta enseñanza, siervos de la justicia. Entonces, no puede haber, digámoslo así, un cristiano que haya muerto al pecado, pero que no sirva a la justicia. No puede haber esa parte en la que soy medio cristiano y medio sirvo a la justicia y medio muerto al pecado, sino que estoy completamente muerto al pecado. Se dice que en una ocasión una pareja estaban estudiando justamente este pasaje de Romanos 6 y estaban el matrimonio ahí, y entonces la mujer lee y dice: oye, pues mira, yo no sé si he muerto al pecado, pero a veces siento como que me desmayo, ¿no? Es decir, de una manera un poco chistosa, decía, bueno, a lo mejor no estoy muerta, pero sí de repente me desmayo ya ante el pecado. No, obviamente eso es una broma, es solamente una anécdota chistosa, pero no hay tal caso, ¿no? Estamos muertos al pecado y vivos para Cristo, o vivos para el pecado y muertos para Cristo. No podemos estar un poquito allá y un poquito acá. Tiene que haber esa situación de ser radicales en nuestra vida. Entonces vamos a leer lo que dice a partir del verso 15, Romanos 6:15. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Entonces, una de las obras que hizo el Señor Jesucristo es darnos la libertad del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos por qué pecar continuamente, ya no tenemos por qué estar sometidos a ese yugo. A veces cuesta, a veces como gente que está conociendo al Señor, o incluso gente que ya tenemos algún tiempo de conocer al Señor, cuesta, una, creer que somos libres, y dos, también cuesta un poco de trabajo, digámoslo así, poseer esa libertad o hacer válida esa libertad en nuestra vida. A veces seguimos engañados porque si el Señor Jesucristo nos hizo libres, entonces ya no somos esclavos, pero puede ser que si el diablo esté tramando un engaño en nuestra vida y hasta cierta medida podamos caer en ese engaño. Yo sé, y la Biblia dice que eh, um, el ataque o la forma en que el diablo trabaja es tan fuerte que dice que si fuese posible, aún o los elegidos serían engañados, pero sabemos que eso no es posible, no es posible que un hijo de Dios sea engañado para siempre, digámoslo así. Puede haber una especie de engaño, puede uno en algún momento tener un momento de flaqueza, un tropiezo, pero al final sabemos que vamos a regresar al camino. Pero en estos casos, en cuanto a la libertad del pecado, insisto, a veces hay esa especie de engaño del diablo en el que nos hace creer que no somos realmente libres o que no somos realmente hijos de Dios, y nos cuesta andar en esa libertad. Se dice que allá por el siglo, a principios del siglo XIX, hubo un hombre, no recuerdo bien ahorita su nombre, pero era un hombre que era esclavo, estaba esclavizado en aquella época que era permitida la esclavitud, y entonces él añoraba la libertad, era maltratado, su amo lo golpeaba, lo escupía, en alguna ocasión un grupo de gente blanca lo atacó. Él hizo un libro, después si gustan les puedo pasar el nombre, yo solamente leí una anécdota acerca de él, o una pequeña parte de su testimonio, pero este hombre dice que añoraba, anhelaba ser libre, pero tenía dos temores, había dos temores muy presentes en su vida. Uno de ellos era dejar a sus amigos. Dentro de ese grupo de esclavos se forma como una especie de hermandad, entre ellos pues se ayudan, se animan, se protegen. Se dice que este hombre desde bebé prácticamente fue separado de su mamá y fue llevado a esos lugares para que ahí lo criaran y pudiera después trabajar como esclavo. Entonces, la gente con la que él creció, esa era realmente su familia, era la gente con la que él había crecido, vivido y sufrido, habían padecido juntos. Entonces, el pensar en escapar de ese lugar y ser libre, por una parte era algo que a él le atraía, pero al mismo tiempo le ataba un poco esa amistad con las personas, era ese temor, esa nostalgia de dejar a aquellas personas con las que había crecido. Y su otro temor, el siguiente temor, era que no lograra ser libre, que lo atraparan, que pudieran descubrirlo mientras él huía, y entonces él sabía que ahí se iba a acabar para siempre la oportunidad de ser libre, pues si su amo o alguno de las otras personas que estaban al cuidado de todos ellos lograban capturarlo, lo más posible es que lo mataran, o incluso había gente a los que les fracturaban alguna de sus piernas para que eso les impidiera de alguna manera fácil correr. Entonces él sabía que tenía solo una oportunidad para ser libre, pero estaban presentes estos dos temores, el dejar atrás a sus amistades y también el temor a no poder completar esa libertad. Y en ocasiones así nos pasa como cristianos, es que el Señor nos hace libres, pero todavía hay esa duda, hay ese temor en nuestro corazón en dejar esas amistades, en dejar esas prácticas que en su momento tanto nos atraían como parte del mundo, ¿no? Las cosas obviamente indebidas, y siempre se presenta ese temor, siempre hay como esa añoranza de lo que deja uno en el pasado, y no es algo nuevo, es decir, esto sucede incluso desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos en el que el pueblo de Dios es realmente considerado ya como pueblo. Recordemos que cuando están en Egipto, o está José, mejor dicho, en Egipto, el hijo de Jacob, él manda a traer a su familia para que vivan todos en Egipto, pero solamente era eso, una familia, no era realmente un pueblo. Pero estando ya en Egipto se convierten en un pueblo, se multiplican, y entonces ya es considerado como un pueblo, el pueblo de Dios. Y cuando Dios libera, trae libertad a ese pueblo, lo saca de la tierra de Egipto, en el camino muchos de ellos comienzan a quejarse y añoran lo que dejan atrás. Se acuerdan, ahora dijeran que eran cosas buenas, pero lo que ellos añoraban era la esclavitud
en alguna medida, y lo segundo que también ellos añoraban eran las cebollas, es decir, el pescado que comían allá en Egipto, es decir, eran cosas vanas, no se daban cuenta que el camino, aunque difícil, que tenían por delante, pero era un camino hacia la libertad, hacia una tierra prometida, pero ellos volteaban atrás, ¿no? Como la mujer de Lot, que también dice la Biblia que cuando estaba siendo destruida Sodoma y Gomorra, Dios les dice no volteen hacia atrás, porque el voltear hacia atrás era de una manera también como añorar, como ver, regresar, digámoslo, hacia el pasado. Y los que salen con Lot, sus hijas y su esposa, van, siguen de frente, pero su mujer voltea y dice la Biblia que se convierte en una estatua de sal, queda ahí petrificada por haber añorado ese pasado. Entonces, es una condición del ser humano, es una condición en la que hay cierto temor incluso a lo nuevo. Hay veces cuando la gente se cambia de trabajo, de escuela, o se va a cambiar de casa, o tiene que hacer algo nuevo, siempre hay como esa inquietud de qué va a pasar, qué es lo que me espera por delante. Pero en nuestro caso sabemos, como en el caso de los israelitas, que hoy que nosotros conocemos la historia, uno dice, caray, ¿por qué no obedecieron a Dios? ¿Por qué no se mantuvieron firmes en sus convicciones? ¿Por qué no dejaron atrás la esclavitud para poder ir adelante, para poder ir a la tierra prometida, para disfrutar de todas las promesas que Dios les había dado? Y eso, si nos reflejamos nosotros con ellos, no somos muy distintos. Nosotros tenemos incluso mejores promesas. Dice la Biblia que hoy nosotros esperamos cosas mejores que ellos y aún así desobedecemos. Yo muchas veces me preguntaba y decía, ay, esos israelitas, ¿cómo? Pero si tan fácil, solo era obedecer a Dios y iban a tener todo lo que Dios les había prometido, y luego me veía a mí, ¿no? Y decía, bueno, ¿y yo por qué no lo hago? ¿Yo por qué no obedezco a Dios y recibo todo lo que Él ha prometido? Y entonces podía entender un poco a los israelitas cuando veía mi situación y decía, bueno, es que te rodea el trabajo, la gente, las preocupaciones y todo lo que se acumula en nuestro entorno siempre trae una presión a nuestra vida. No se diga hoy en día todos los medios de comunicación que hay, las redes sociales, la televisión, los cientos o quizá miles de canales que pueda uno encontrar ya por cable, y todo eso de alguna forma influye, trae cierta influencia a nuestra vida y nos presiona a querer anhelar lo que dejamos atrás. Nos lleva a pensar que lo de atrás es bueno, que estamos olvidándonos o dejando atrás lo bueno por seguir a Dios, y nos pintan como si fuera un Dios aburrido, como si fuera un Dios pues enojado, egoísta, y no, para nada es así. Todo lo que Dios nos ha prometido, todos los mandamientos que Dios nos ha dado, siempre apuntan al bien del ser humano, siempre apuntan a que el ser humano esté en un camino correcto. En alguna ocasión les he mencionado qué pasaría si los dirigentes, llámense gobernadores, presidentes, reyes, primer ministro, lo que sean, de cualquier parte del mundo, hicieran caso a los mandamientos de no robes, no mientas, que son dos de las cosas tan que definen, digámoslo así, a muchos políticos. No puedo decir que a todos, pero muchos políticos son definidos por el robo y la mentira. Todas las promesas que hacen y casi nunca cumplen, y todo el dinero que se roban de los diferentes pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si obedeciéramos esas leyes de Dios? Bueno, creo que el mundo sería diferente, pero el mundo nos hace pensar que Dios quiere nuestro mal, que Dios quiere vernos aburridos, tristes, que no quiere que estemos bien, cuando lo que Dios busca es todo lo contrario. Que Dios busca, nos lo enseña el Señor Jesucristo cuando nos habla de las bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir muy, muy feliz, o hay quien ha dicho que significa 1000 veces feliz, pero la idea que da es que Dios quiere realmente que disfrutemos, que tengamos esa felicidad, pero en sus caminos, por medio de Él, por medio de conocerlo a Él, por medio de obedecerlo a Él, y no por medio de los placeres, no por medio de las posesiones, no por medio de la fama, como el mundo nos hace creer que eso es realmente la felicidad. Y ese es el camino que nos espera. Es un camino, como les decía, difícil, el dejar atrás la esclavitud para ir en pos de esa vida que el Señor nos ofrece, no solo en esta tierra. Dice el apóstol Pablo, si solamente esperamos en Cristo recibir algo aquí en esta tierra, dice, somos los más dignos de conmiseración. Sabemos que aquí estamos ya recibiendo parte de lo que Dios ha prometido, pero todo, las mayores y más grandes bendiciones que nosotros esperamos es en la eternidad, donde seremos libres de enfermedad, de cansancio,
de vejez, de todo lo que hoy en este mundo pues son tribulaciones para cada uno de nosotros. Esperamos que todo eso cambie. ¿Gracias a qué? A la libertad que Dios nos dio a través del Señor Jesucristo del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, hoy somos siervos de la justicia. Dice en el pasaje que leímos, no presentes tus miembros para servir a la inmundicia o a la iniquidad. Dice, presenta tus miembros para servir a la justicia. Y el pasaje de donde toma nombre nuestra enseñanza es el verso 18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero este pasaje comienza diciendo lo siguiente, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? En ninguna manera. No podemos pensar que porque el Señor nos ha hecho libres, que porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar deliberadamente, podemos hacer lo que cada uno de nosotros se nos antoje y dejar de pensar en que debemos servir a la justicia. No es así como debemos vivir. Se cuenta que hay un lugar en Estados Unidos, en California, si no mal recuerdo, que es el Parque Nacional Yosemite, y es un lugar donde tiene pues montañas o peñascos, no sé exactamente cómo se llaman, muy altos, y ahí van o iban, porque ahora está prohibido, ya hace mucho tiempo que está prohibido, iban ahí algunos paracaidistas que hacían una cosa que se llama salto base, que es subirse a una de esas montañas más altas y entonces de ahí se arrojaban en paracaídas, pero el gobierno lo prohibió porque era muy peligroso, era algo que había ya cobrado la vida de varias personas y por eso es que estaba prohibido hacer ese famoso salto base ahí en ese parque, en el Parque Yosemite. Pero hubo un grupo de personas, eran si no mal recuerdo 5 personas, entre ellas había una mujer y su esposo también era parte del grupo. Y estas otras 5 personas, 4 varones, la mujer y el esposo de esta mujer, digo, eran 6, pero solamente 5 eran los que iban a saltar desde uno de esos montes o de esos lugares muy altos. Y entonces cuando la mujer salta, no alcanza a hacer un salto bien y entonces cae, se golpea contra las rocas y se mata. Y entonces, curiosamente, lo digo entre comillas, curiosamente ellos en protesta a la ley que prohibía esos saltos bases que estaban haciendo eso, iban a hacer un salto cada uno de ellos como una protesta. Y aquí lo irónico de todo esto es que según ellos iban a saltar para que el gobierno viera que eran saltos seguros, es decir, que no pasaba nada, que el gobierno estaba exagerando al prohibir esos saltos desde ese lugar. Entonces saltan algunos de ellos, entre ellos la mujer que les comento, y ella muere en ese salto base. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Que ellos voluntariamente quebrantaron una ley que ponía en peligro su vida. Ellos, aunque pensaban que no iba a pasar nada, pero vemos que sí, sí sucedió. Una mujer perdió la vida, ¿por qué? Por quebrantar la ley del gobierno. Si hubiera hecho caso al gobierno que decía que no saltaran desde ese lugar, muy posiblemente hoy seguiría viva esa persona. Y eso pasa con nosotros, cuando nosotros quebrantamos voluntariamente la ley de Dios, estamos poniendo en peligro nuestra vida, estamos poniendo en peligro no solo nuestra vida aquí en la tierra, sino peor aún, nuestra eternidad, porque si lo único que perdiéramos sería la vida aquí en la tierra, pero tuviéramos asegurada la eternidad, bueno, entre comillas estaría bien, ¿no? Pero lo peor de todo es que no solo ponemos en riesgo nuestra vida aquí en la tierra, sino más aún nuestra eternidad, donde además ya no hay vuelta de hoja. Una vez que pasamos de esta vida a la eternidad, como dice la Biblia, todo hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Después tendremos que enfrentar un juicio y ahí entonces si hemos creído en el Señor Jesucristo, si nuestra fe está puesta en Él, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ha comenzado ese proceso de transformación en nuestra vida, tenemos la seguridad que estaremos con Él. Pero si hasta el día de hoy seguimos quebrantando una y otra vez a voluntad la ley de Dios, entonces estamos exponiendo nuestra vida y nuestra eternidad será de juicio o de castigo, mejor dicho, y no de vida eterna. Entonces debemos de echar mano de esta libertad que el Señor nos da, debemos de presentarnos ahora como siervos del Señor. Les decía al principio que solo hay dos posturas, ¿no? O estamos sirviendo al pecado o estamos sirviendo al Señor, y yo creo que los que estamos aquí tenemos el deseo de servir al Señor, y al decir que debemos servir al Señor no me refiero
necesariamente a servir dentro de una iglesia local, que yo creo que es bueno que lo hagamos. Muchas veces se necesitan manos en las iglesias, pero para servir al Señor no necesitas ser parte de un ministerio en tu iglesia, no necesitas ser parte de la alabanza o de los maestros de niños o de los diáconos. Es decir, para servir al Señor lo puedes hacer en tu casa, sirviendo a tus hijos, haciendo las cosas como dice la Biblia, como para el Señor y no para los hombres, atendiendo a tu marido, en el caso del hombre saliendo a trabajar, trayendo la provisión a su casa. Dice la Biblia que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, una manera de servir al Señor es hacer lo que me corresponde como varón, que es ir a trabajar y traer el sustento para mi casa. La mujer tendrá también sus actividades, pero también lo podemos hacer ya de una manera más directa, si me permiten esta expresión, predicando el evangelio, no sé, a nuestros vecinos, a conocidos, invitando gente a que asista a la iglesia, a alguna reunión de estudio. Es una manera en la que nosotros estamos sirviendo al Señor sin tener que ser necesariamente parte de un ministerio. Ahí es como estamos presentando nuestros miembros, como miembros de justicia y no como miembros de iniquidad, no como miembros de inmundicia, sino que ahora estamos sirviendo al Señor. Y eso, más que declarar con nuestra boca, yo soy libre, lo estamos declarando con nuestros hechos. Nuestros hechos son los que van a dar fe de que estamos siendo libres o de que estamos en pos de esa libertad permanente que el Señor nos ha ofrecido. Entonces nuestra vida debe reflejar esa libertad que el Señor nos da y que además, miren, vamos a ver lo que dice en este pasaje aquí mismo en el verso 22, Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué fruto es el que tiene que dar mi vida? La santificación. ¿Qué es santificación o qué es santidad? En algún momento les he dicho que una manera muy práctica de definir santidad tal vez no sea la definición más profunda o más teológica, no sé, pero una manera muy práctica de entender la santidad es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Eso es santidad. En pocas palabras, santidad es abandonar el pecado, morir al pecado y hacer lo bueno, servir a Dios, vivir para la justicia. Y entonces, por eso dice aquí el apóstol Pablo, has muerto al pecado, ahora estás viviendo o has sido hecho siervo de Dios y tendrás como fruto la santificación. Tu vida entonces reflejará que eres un siervo de Dios y no del pecado, que vives para Dios y no para el pecado, que estás muerto al pecado y no muerto para Dios. Son siempre esas dos posturas que encontramos. Entonces, nuestra vida tiene que reflejar esa santificación, esa libertad del pecado por medio de nuestras obras. Yo sé que la salvación no es por obras, la salvación es por fe, pero las obras son muy importantes porque es un reflejo de mi salvación, es un reflejo de que soy salvo. Y ven lo que dice después al final del verso 22, perdón, dice, y como fin la vida eterna. Una vez que mi vida da testimonio de esa libertad, una vez que en mi vida se refleja la santidad o la santificación, el proceso de santificación en el que estoy, debe haber una seguridad en mí que el fin que habrá de mis días será para pasar a la vida eterna y no para pasar al castigo eterno, no para el juicio eterno. Pero insisto, tiene que haber evidencias de mi libertad en Cristo, esa libertad que Él pagó, que al final para nosotros fue gratuita, pero a Él le costó literalmente la vida. Él tuvo que poner su vida para que nosotros pudiéramos ser libres. Fuimos muertos juntamente con Él, para que juntamente con Él resucitáramos a vida eterna y a libertad. Dice aquí mismo en Romanos 6, a novedad de vida o a vida nueva. Es decir, ya nuestra vida no se debe parecer o cada vez se debe parecer menos a mi antigua vida. Todo lo que antes hacía tiene que irse quedando atrás y hoy mi vida tiene que ir pareciéndose más al Señor Jesucristo y menos al viejo hombre, ¿no? Como después lo vamos a ver en otro de los pasajes de aquí de Romanos, ese viejo hombre tiene que quedar atrás, tiene que quedar muerto y tenemos que ir a esa resurrección de vida reflejando la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, insisto mucho en esto, en que nuestra vida tiene que reflejar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Si es que todavía no lo estamos reflejando, bueno,
tenemos la oportunidad el día de hoy de arrepentirnos, de decir, Señor, creo que solamente he sido cristiano de palabra, creo que solamente hice una oración de fe que realmente no estaba yo arrepentido, en realidad no sabía yo lo que estaba haciendo, pero ya sé que el cristianismo, que el ser un hijo de Dios es mucho más que repetir una oración de fe, es que mi vida sea transformada. En alguna ocasión les compartí una frase que, bueno, yo creo que el Señor me ayudó como a formular esta frase y decía que la salvación es por fe expresada en una vida transformada. La salvación es por fe, pero esa fe se ve expresada en una vida transformada. Si tú dices, yo hice una oración de fe y repetí lo que el guía que me estaba orientando me dijo, pero yo no cambio, pues creo que realmente no somos cristianos. Escuché hace poco a un predicador que él dice, voy a citarlo, no recuerdo su nombre, pero él literalmente dice esto, dice, yo soy pentecostal hasta los huesos, decía, o dice este predicador, dice, soy pentecostal hasta los huesos, pero yo no puedo entender cómo hay gente que se cae en la iglesia, se ríe, habla en lenguas, se da vueltas, dice, pero cuando se para y sale de la iglesia sigue siendo el mismo. Dice, yo no entiendo cómo es así, cómo puede una persona que aparentemente es llena del Espíritu Santo, su vida seguir siendo la misma. Si realmente hubiera esa llenura del Espíritu Santo, su vida tendría que reflejarlo, tendría que ser transformada. Y lo mismo pasa en cualquier denominación, no solamente en los pentecostales, también en los bautistas, en los presbiterianos y todas las denominaciones que de repente hay en las iglesias. No podemos jactarnos de una llenura del Espíritu Santo si mi vida no lo refleja a través de la transformación en la que estoy siendo guiado por el Señor, que es lo que vemos aquí cuando habla de esa santificación. Es prácticamente lo mismo, ¿no? La transformación que me lleva a parecerme más al Señor, eso es santificación, parecerme, como se dice, al santo de los santos. Así se le menciona en un pasaje al Señor Jesús. En Daniel, si no mal recuerdo, cuando habla de ungir al santo de los santos, ¿no? Él es el santo de los santos y nosotros tenemos que irnos pareciéndonos cada vez más al Señor Jesucristo. Y por último, vean lo que dice el verso 23. El verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. En otras palabras, si es que hay gente, o más bien la gente, que en algún momento recibirá el castigo eterno, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea injusto, sino porque es lo que ellos mismos se ganaron. Una paga o un salario no te lo regalan, tú te lo ganas, tú trabajaste para recibir ese salario, tú hiciste lo necesario para que se te pague la cantidad acordada y es lo mismo que pasa con el pecado. El castigo que recibirá la gente por su pecado no es porque Dios fuera injusto o Dios sea malo, es porque tú te ganaste ese pago, tú hiciste todo lo necesario para recibir ese pago, que en este caso es la muerte. La paga del pecado es muerte. Si tu vida fue llena de pecados, si tu vida fue alejada del Señor, entonces como pago recibirás la muerte. No hay vuelta atrás. Es algo que te ganaste, ¿no? El pago, digámoslo así, no sé, no, ¿cómo decirlo? No es una opción. No es una opción a la que tú puedes decir, no, yo no quiero el pago. No, tienes que recibir el pago a lo que hiciste. Entonces, es algo que no se puede evitar a menos que te arrepientas, creas en el Señor Jesucristo y entonces sucede lo contrario, que dice, más la dádiva de Dios. En el caso de la dádiva o el regalo de Dios, que es la vida eterna, es algo que no merecemos. Por eso es un regalo, no hicimos algo para merecerlo, pero Él nos lo da por amor, Él nos lo da por el plan que Él ideó en cuanto a la salvación del ser humano, de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar por esos pecados y que entonces Él pueda regalarnos la vida eterna, que Él pueda darnos ese regalo que como lo dije hace un ratito, no nos lo ganamos, no es por obras, es por creer en el Señor, pero Dios nos regala esa salvación, pero esa salvación tiene que reflejarse en nuestra vida, tiene que mostrarse que cada vez somos más, como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Nosotros tenemos que irnos alejándonos de la oscuridad, de las tinieblas, para cada vez ir más en pos de esa luz y que reflejemos la luz que emana de nosotros, que es del Señor Jesús, porque Él es la luz
del mundo. Él es esa luz que alumbra a todo el mundo, como dice en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, y Él es la luz que alumbraba a los hombres, ¿no? Entonces, el Señor Jesús es esa luz que nos llena de esa luz para que nosotros podamos también iluminar a otros. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Hay gente que sigue esclavizados al pecado y no pueden dejar el pecado, y no se necesita liberarlos, digámoslo así, o presentarles una liberación, sino presentarles el Evangelio, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, y Él se encargará de traer esa libertad a sus vidas de cualquier opresión demoníaca o espiritual o lo que fuera. La Biblia nos enseña, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, o plenamente libres, o totalmente libres. El Señor no nos da una libertad a medias y después yo tengo que hacer mi parte para completar esa libertad. No, Él nos hace verdaderamente libres. Una vez que tú le presentas el Evangelio, o tú mismo crees en el Evangelio, te arrepientes de tus pecados, decides en tu corazón seguir al Señor Jesucristo, entonces va a haber una libertad en tu vida, y todo va a ir quedando atrás, todo va a ir quedando en el pasado, y la gente va a notar esos cambios en tu vida, porque no puede vivir Dios en ti y la gente que no lo note. Si Dios vive en ti, la gente tiene que notar que Dios vive en ti, la gente tiene que ver esos cambios, tal vez de a poquito, no es que de un día para otro irreconocibles, ¿no? Pero sí tiene que haber ese avance en nuestras vidas donde la gente pueda notar los cambios que hay en nosotros. Y entonces está abierta la puerta de parte del Señor. Él ya abrió la oportunidad para que prediquemos el Evangelio a toda criatura, y ya la gente que crea en el Señor será salvos. Pero empecemos nosotros, empecemos con nuestras vidas, echémonos un clavadito a nuestro corazón y veamos si estamos reflejando una vida como hijos de Dios, o aún nos falta todavía algo por ahí arreglar con el Señor, como se dice, ponernos a cuentas con Él, ¿no? Señor, perdóname, creo que hasta el día de hoy no he vivido como un hijo tuyo, tal vez no hay un arrepentimiento real en mi corazón, pero hoy quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho, por todos los pecados que he cometido, por las veces que te he ofendido, y quiero que tu Espíritu venga a mi vida para que pueda yo nacer de nuevo, que es parte de lo que vamos a ver más adelante, pero es una realidad que cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, dijo el Señor Jesucristo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y me seréis testigos. Y ese poder no es de primera mano para hacer milagros, sino para que tu vida sea transformada, para que tu vida dé testimonio del Señor Jesucristo. Es lo que Él les quiso decir. Pero recibirán poder y me serán testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nuestra vida tiene que dar testimonio del Señor Jesús, sabiendo que no es en nuestras fuerzas. El Señor se lo dijo a aquel profeta, el profeta Zacarías, no sé, José, es decir, por medio de Zacarías, pero se lo dijo a un gobernante, dijo, no es con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, lo que nosotros vamos a ir avanzando en nuestra vida no es por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, por nuestra inteligencia, sino por su Santo Espíritu. Es Él quien va a trabajar en nuestra vida para llevarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero para todo ello hay que creer en el Señor. Dice la Biblia, el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que si nos acercamos a Dios, creamos realmente que existe, que nos oye, que es misericordioso para perdonarnos, pero que también es justo. Por si no nos arrepentimos, si no nos acercamos a Él, su justicia se va a manifestar en nuestra vida y nos va a dar la paga de nuestro pecado, que es la muerte. Así es que mejor arrepintámonos de nuestros pecados, busquemos al Señor, y por medio de la palabra es que podemos ir avanzando en este camino que Él ha puesto delante de nosotros. Recordemos que, como dice, como lleva el título que lleva en esta reunión es Lámpara y Lumbrera, la palabra del Señor es una lámpara que nos guía paso a paso y una lumbrera que nos señala el camino hacia donde debemos andar. Entonces, mis hermanos, no nos olvidemos de revisar nuestra vida a la luz de la palabra y de compartir el Evangelio para que todos aquellos que siguen esclavos del pecado puedan venir a la libertad de los hijos de Dios. ¿Sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el jueves, si Dios nos lo permite. Que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches.